estamos en la naturaleza, he titulado mi tema en esta mañana, Acuérdate de tu Creador y tu Redentor. Y me está interesante que en la Biblia hay más de 64 versículos que hablan acerca del Creador, pero son más los que hablan del Redentor. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jesús. ¿Y quién es nuestro Creador? Jesús también. Así lo dice Juan. Vamos al capítulo 1 para que usted pueda ver allí lo que dice el apóstol Juan, del libro de Juan. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1? ¿Y qué dice el versículo 3? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y ¿qué más? Y la tierra. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Y quién era que estaba con el Padre creando? El Hijo, conocido como nuestro Redentor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a orar antes de comenzar. Querido Padre, gracias por este privilegio de estar en este lugar tan hermoso que nos recuerda que tú fuiste aquel arquitecto por excelencia, aquel diseñador poderoso que creó todas las cosas. En esta hora pedimos que estés en medio nuestro y que la brisa de tu espíritu sople aquí constantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en el principio nos dice la Biblia que creó Dios todas las cosas. Cuando hablamos de Dios creando, podemos mirar y contemplar que lo que está a nuestro alrededor es parte de la creación. No está como salió de las manos de Dios o de su boca, porque Él dijo y fue hecho, ¿cierto? Es lo que dice el libro de Génesis. Y lo que nosotros estamos mirando, se entiende que ya hace más de 6,000 años fue cuando se dio la primera oportunidad de que existieran las cosas que nosotros estamos viendo ahora, incluyendo al hombre y a la mujer. Y a pesar de que han pasado 6,000 años, nosotros podemos mirar y contemplar belleza en esta creación. Belleza que hay cosas que podemos contemplar que de verdad que nos asombran, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos, como estaba en la escuela sabática hablando, las mariposas. ¿Qué bellezas existen en este mundo de mariposas? En todas partes hay diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños. Y es interesante ver que hasta algunas tienen afro. ¿Usted no ha visto eso? Las pequeñitas esas que a veces se comen la jopa o se están metidas en los closets y salen de noche o pongan una bombilla afuera un tiempito y contemple lo que está pasando y usted va a llegar a ver a unas maripositas que solamente salen de noche y usted la va a ver con diferentes diseños. Eso es todo parte de la creación. ¿Qué podemos decir de las aves? Nosotros disfrutamos de algunas aves preciosas aquí. Entre ellas, el más hermoso que yo he encontrado, además de la cotorra, es el tupial. ¿Y cuál tú ibas a decir, Tomás? Ah, ok. Hay cotorras aquí también. En casa también las hay, que se llaman las Quaker, que son verdecitas con su rostro gris. Esas cotorritas son de lo más activas. Antes se veían mucho en San Germán y ya están, después de María se acercaron mucho a esta área. Pero así podemos hablar de cada detalle, de esa bebé hermosa y de cada uno de nosotros, cómo fuimos formados. Pero todo nos dice la Biblia al principio que existió un arquitecto divino que se conoce como Jesús, junto al Padre, junto al Espíritu, y crearon todas las cosas. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, vamos allí un minutito, el libro que está después de Proverbios, nos da un consejo.
Ese consejo es bien importante porque es necesario que nosotros recordemos o nos acordemos de nuestro Creador. Fíjense qué interesante que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo día? Lo santificó. Pero el séptimo día también es parte de la creación y nos deja saber que en este tiempo de la semana, este tiempo que Dios sacó para nosotros disfrutar de la naturaleza, fue el tiempo en que Él utilizó para crear estas cosas y para que en este día específico, conocido como el sábado, nosotros pudiésemos adorar al Creador. Así que no es cualquier día de la semana como algunos pueden pensar, porque en cualquier día de la semana no se separó para crear al Creador, para adorar al Creador. Se separó el sábado. No fue el primer día de la semana, ni el tercero, ni el quinto. Fue el séptimo día, lo dice la palabra de Dios desde Génesis. Y el libro de Isaías nos recuerda que será de mes en mes y qué más. Y de sábado en sábado. No dice otro día, dice sábado. Pero aquí no está diciendo el versículo 12, el versículo 1, capítulo 12 de Eclesiastés, acuérdate de tu creador. ¿En cuáles días? En los días de la juventud. ¿Por qué es importante que usted recuerde al creador en los días de la juventud? Porque dice allí, antes que vean días malos. Y aquí todos nos consideramos jóvenes, ¿cierto? Porque yo pensaba que aquel que tenía 57 años era un adulto anciano. Pero ahora no, ahora es un joven. El que tiene 57 años, Pedro, es joven. Así que yo me estoy pensando que soy joven. Así que en mi juventud, ¿qué debo hacer? Acordarme de mi creador. ¿Sabes qué es fácil olvidarse del creador? ¿Por qué es fácil olvidarse del creador? Porque a veces podemos tomar por sentado todo lo que existe a nuestro alrededor y no reconocer al creador. Porque podemos pensar que la madera que tengo en mi casa fue fabricada, fue hecha y está en mi casa. Y la usé para hacer una mesa, hacer una pared, pero esa madera no vino de la nada. ¿De dónde vino la madera? De los árboles. ¿Y quién hizo el árbol? La creación, la creación. Así que la creación es importante que nosotros nos acordemos del creador y sigue diciendo, y lleguen los años de los cuales digas, ¿qué pasa con esos años? No tengo en ellos contentamiento, porque ya cuando me levanto de la cama no me levanto con el mismo gozo que me levantaba antes. Ahora cuando me levanto me recuerda a mi tobillo que han pasado unos cuantos años, ¿verdad? O la rodilla, o la cadera, o la patilla de la presión, cuando me la tengo que tomar, o que se la tenga que tomar, gracias a Dios yo no la tomo, pero el que tenga que tomarse, pues tiene que recordar que los días han pasado y no han pasado en vano. Pero lo importante de acordarse del Creador no es simplemente para adorarlo, es para que usted y yo sepamos que ese Creador también fue y es nuestro Redentor. Porque al igual que la naturaleza, en el momento que Adán y Eva pecaron, según nos dice el libro de Génesis, se degradó, se empezó a marchitar la flor, se empezó a caer las hojas. Dios también le dio esperanza, aún a la naturaleza, a esta tierra, de que algún día sería renovada. Y también le dio esperanza al pecador, en este caso de Adán y Eva, de que ellos algún día también serían restaurados. Génesis 3:15 nos deja saber claramente lo que el Dios creador y ahora se convierte en el futuro redentor. Nos dice lo siguiente, vamos allí. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y ¿qué vas a hacer? Tú la herirás en el talón. ¿Cuál era el que iba a vencer? Estamos hablando
de soldados en estas semanas, ¿verdad? ¿Cuál era el que va a vencer si te da un cantazo en la cabeza? ¿Cuál es el que duele más? ¿O cuál es el que puede tumbar a un soldado? El de la cabeza, porque el del talón te puede, ¿verdad? Hasta cojeando uno pelea. Pero el de la cabeza ya era mortal. Y el Redentor le estaba anunciando a nuestros primeros padres, como nos anunció hoy, y nos anuncia hoy, de que él iba a vencer a aquel que había llevado al hombre a la destrucción. Amén. Nuestro Redentor siempre se ha acordado de nosotros. Siempre. Dígame usted en algún momento dado que usted quizás pueda haberlo pensado, pero de que fuera real es otra cosa, de que Dios se olvidó de usted. O Dios se olvidó de ti, para hacerlo un poco más personal. No existe. Podrás buscarle la quinta pata al gato y no existe un momento en que Dios te dejó solo, porque tú puedes haberlo pensado por la prueba que estabas pasando, por la gran tribulación, por la situación. Pero mira, no estuvieras hoy hablando de ella si Dios no hubiese estado contigo. Porque en el momento más difícil, quien estaba frente a ti, ayudándote, restaurándote, levantándote, dándote fuerza, fortaleciéndote, era el Redentor, que se conoce como Cristo Jesús. Y Él todavía actúa de esa forma en el día de hoy. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos la creación, no solamente nos recordaremos o debemos recordarnos del Creador, también debemos recordarnos de el Salvador, del Redentor, porque en un madero, en un árbol de estos, allá en el oriente se hizo una cruz para colgar a aquel que iba a salvar a la humanidad, que es Cristo Jesús. La madera, cada vez que la veo, debo recordar a la cruz. Pero no necesariamente a la cruz, debo recordar a aquel que se entregó por mí en la cruz, que es Cristo Jesús. Porque en su corazón estaba a confirmar cada día que él iba a salvar lo que se había perdido. No por un poco de tiempo era la salvación. Cristo sabía que su sacrificio debía extenderse por la eternidad. Por eso que Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Al recordar a mi Creador y a mi Redentor, también recuerdo que tendré vida eterna. Que aunque la muerte pueda llegar a mi vida, la tentación pueda hacerme caer, hay un Redentor que levanta al caído. El libro de Isaías confirma eso. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 43. Versículos 1 en adelante. Dice allí, Isaías 43, versículos 1 al 3. Ahora así dice ¿quién? Jehová. ¿Qué dice él ahora allí? Creador tuyo, oh Jacob, ¿y qué más? Y formador tuyo. O sea que diferente a todo lo que existe a nuestro alrededor, nuestro creador nos formó, tomó su tiempo para formarnos del polvo de la tierra. Y eso me deja ver que yo tengo un Dios y un redentor, y un creador que quiere tener una relación personal conmigo. Tomó de su tiempo, que tantas cosas que pudiese haber hecho, pero se arrodilló, se postró sobre tierra para formarme. Porque Él quería que yo estuviera con Él. Y por eso Él quiere que yo recuerde que Él no solamente me redimió, sino también me creó. Mira cómo dice ahora, no temas porque yo, ¿qué hice? Te redimí. ¿Qué es redimir? ¿Quién me puede ayudar con la palabra redimir? Rescatar. ¿Y a qué precio? A precio de sangre, dice Missy Jarocho. A precio de sangre. Esa es mi esposa, por si acaso usted se está preguntando quién es Missy Jarocho. A precio de sangre. O sea que el precio que se pagó
para el poder usar esa palabra redimir fue alto. Y por eso es que yo no puedo y no debo olvidarme del Creador, ni tampoco del Redentor. Porque ambos forman a una sola persona y esa sola persona es Cristo Jesús, que pagó el alto precio para que yo existiera en el día de hoy y tuviera la oportunidad, pueda tener la oportunidad de existir para siempre. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo. Vamos su nombre por eso. Ahora Él dice algo para que sepas que es algo más personal. Te puse nombre. Mío eres tú. Tremendo eso. A veces pensamos que nuestros nombres son casualidad, pero estoy seguro que de alguna forma el Espíritu influenció, ¿verdad?, en ese nombre que tú tienes. A veces la gente te puede confundir, porque a mí como Jaime muchas veces me han dicho Jorge. No sé si parezco un Jorge, pero a veces pueden decir, mira, Jorge, ven acá. Y yo, Jorge, ¿estará conmigo? ¿Qué estás hablando? Sí, sí. Sí, Jaime. Ajá, está bien. Jorge, ven aquí. Y vuelven y repite Jorge. Parece que parezco un Jorge. Pero Jaime es un nombre que mis padres pusieron por una razón. Y así en el antiguo Israel también los nombres tenían su razón. El nombre Israel significaba que era ahora un hijo de Dios, un siervo de Dios, uno separado por Dios. Y dice aún más, cuando pases por las aguas, ¿qué va a pasar? Pasamos todos por agua. Agua significa tribulación, situaciones difíciles. El pueblo de Israel pasó por eso. Pues, ¿cuántas veces? A veces provocado por ellos mismos y a veces pues la situación era que tenía que ser así, tenía que ser así. Y una de las maneras más poderosas que ellos pasaron por las aguas fue el Mar Rojo y luego el río Jordán. Caminaron en seco. ¿Quién estaba con ellos? Aquel que los había sacado de Egipto, aquel que los había rescatado de la esclavitud, el mismo que nos ha rescatado a nosotros. Yo estaré contigo, dice allí, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, ¿qué soy? Tu Salvador. Gloria a Dios por eso. Hay cosas en la vida que nos pueden hacer olvidarnos de nuestro Creador y Redentor. A veces llegan problemas a nuestras vidas que nos ahogan de tal manera que podemos pensar que el problema es más grande que nuestro Redentor. Y usualmente cuando llegan problemas a mi vida, yo voy a la Biblia a buscar a alguien que tuvo una situación similar a la mía. Y puede ser que cuando tú busques en tu Biblia puedas irte al libro de Daniel, porque tú te sientes que estás en un horno de fuego. Pero Dios te recuerda, Joel, que en el horno de fuego, ¿quién está contigo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Tu Redentor y tu Creador. Quizás te encuentres atrapado en el foso de los leones. Y sabes que Daniel no oró para que Dios se llevara a los leones o para que los matara. Daniel oró para que Dios lo protegiera. Y sucedió así. Claro que sí. Hoy lo contamos, Cheo. Hoy lo contamos. Y es importante que nosotros no permitamos que las situaciones de la vida, traídas por el enemigo en su mayoría, nos hagan olvidarnos de aquel que siempre ha dicho presente. Porque miren que esta tierra tiene más de 6.000 años de existencia y Dios siempre ha estado presente. Algunos han tratado de decir que Dios no ha estado presente y nos ha abandonado aquí en esta tierra, pero miren, si Dios no hubiese abandonado, no estuviéramos existiendo ahora mismo para contarlo. Porque Satanás, y lo hemos dicho en el pasado, cuando Dios le dio la autoridad o la oportunidad de atacar a Job, ¿de qué manera lo hizo? Lo quería hasta matar, pero Dios le dijo, hasta aquí llegaste.
Y es por la gracia de Dios que el libro Apocalipsis dice que Dios retiene los cuatro vientos. Sus ángeles detienen al enemigo para que no nos haga daño, porque si no fuera por eso, la historia fuera otra. Ya este planeta estuviera destruido hace tiempo. Porque mire que el enemigo ha hecho cosas malas aquí en ese sentido, ¿verdad? Para crear destrucción. Pero gloria a Dios por aquel que está pendiente de nosotros. Gloria a Dios porque el Santo de Israel es nuestro Salvador y es aquel que está con nosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días está Él con nosotros? Todos los días, dice Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Contemplando algunos versículos ahora de el Creador, podemos encontrar algunos versículos que son poderosos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Nehemías 9:6, Nehemías 9:6, otro de los profetas dice allí, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército. ¿De qué está hablando ahora? Del universo. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar a la página de la NASA o entrar a ver videos de la NASA, pero usted encuentra cosas preciosas allí, que uno a veces quisiera hasta volar hasta allá, ¿verdad? Y transportarse a esa belleza, pero es que si lo hacemos morimos, porque allí no hay oxígeno. Pero no se preocupe, porque cuando seamos seres inmortales, que eso sucederá en la segunda venida de Cristo Jesús, podremos viajar a todo el universo. Y allí podremos ver las maravillas de Dios. Y sigue diciendo el versículo, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Por qué se postran ante él? Porque reconocen quién es él. Oh, hermano querido, cada día debemos reconocer quién es él. Él es nuestro creador y qué más, y nuestro redentor. Isaías 45:7 dice allí, el que forma la luz y crea las tinieblas, está hablando de la oscuridad, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace ¿cuánto? Todo esto, todo esto. Isaías 66:2 dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Nuevamente la palabra de Dios recordándonos quién merece nuestra adoración y quién es nuestro creador. Si usted tomara el tiempo de mirar una flor, yo cada vez que tengo la oportunidad, ya ustedes lo saben, que tengo un nieto, porque pues lo he dejado saber de alguna forma u otra, ¿verdad? Yo no hablo de él, no para nada, para nada. Esta mañana nos dimos una escapadita por lo menos para verlo unos segundos, antes de que ellos salieran también para la iglesia. Pero yo por la mañana cojo a Dani, a mi sobrinito, a mi nieto, que le digo Danielson también, lo tomo en mis brazos y le doy una vueltita por la creación detrás de su casa. Y lo primero que él ve allí son unos hibiscos. Y yo pongo la flor en sus manos. Y él se queda mirándola. Y con sus deditos gorditos empieza a tocar los pétalos de la flor. Y se queda así, mirándola un ratito. Y después digo, vente Dani, vamos a seguir caminando. Y cuando sigo caminando con él, hay una planta de romero. ¿Saben cuál es? Un olor fuera de este mundo. Agradable. Yo cojo esos tallitos, esas hojitas que tiene, que son diminutivas, ¿verdad? Son bien pequeñas. Las aplasto así en mi dedo, en mis dedos, y después le hago así a Dani. Al principio Dani hacía, pero ahora se queda así.
esperando. Y no muy bien pasan los hibiscos, María, ya le está. Porque él sabe que la rutina es hibisco, Homero, hibisco, Homero. Y entonces cuando yo me estuvo curioso el jueves por la tarde, cuando lo pasé, que le hice así y se lo di a oler y él se quedó respirando. Y después cuando lo saqué, él como que estaba buscando que lo dejara un rato más, así que dejé caer las hojas y con los dedos, que el olor queda ahí por un tiempo, él siguió oliendo un ratito más. Y en todo eso nosotros podemos ver los detalles de la creación. Pero ¿cuántos detalles más habrán en la redención? ¿Cuántos detalles más habrán en la redención? ¿En qué conlleva la redención? Pues mire, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros estamos para morir. Pero ahora, al recibir a Cristo Jesús, a nuestro Redentor, se nos da la oportunidad de disfrutar la vida eterna, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y así como el pueblo de Israel tuvo que usar la sangre para ponerla en el dintel de sus puertas, según nos dice el libro de Éxodo, también nosotros tenemos que usar la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo para manchar el corazón, la puerta del corazón, para que se sepa que alguien pagó el alto precio por mí. Sin esa sangre yo no recibo perdón. Sin esa sangre no tengo entrada al reino de los cielos. Sin esa sangre se entiende que yo soy un pecador, un simple pecador y no tengo nada más. Y como soy pecador, ¿qué dice entonces la palabra? Que mi paga, ¿cuál sería? La muerte. Pero gloria a Jesucristo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Él fue levantado por nosotros. Mírenlo allí conmigo, por favor, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y estamos hablando de los versículos. Tomé el capítulo que no era. Discúlpenme un segundito. Juan capítulo 3. Es que los reflejos de las hojas y todas estas cosas no me dejan ver bien la tabla aquí. Dice allí. Y como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Era qué dice Jesús? Necesario. O sea, no había otra forma de nosotros recibir redención. El único que podía darnos la redención era uno semejante al Padre, que es Cristo Jesús. Era uno que no tuviese pecado. Nosotros estábamos manchados por el pecado, así lo dice el salmista. Cuando habla de su condición al nacer, en pecado me concibió, ¿qué dice él? Mi madre. Pero Cristo Jesús decide ser levantado a petición del Padre por nosotros. Qué glorioso se demuestra aquí el amor de Dios por nosotros. En otras palabras, para el Creador tú eres especial, pero para el Redentor eres más especial todavía. Porque estuvo dispuesto a dejar 99 para ir a buscarte. Estuvo dispuesto a dejar las 9, que son las monedas, ¿verdad? Y limpiar hasta encontrarte. Y estaba dispuesto a recibirte con los brazos abiertos como el padre al hijo pródigo cuando llegaste. En este mundo, vivir sin un redentor es imposible. Porque podremos sobrevivir, pensaremos que quizás podremos sobrevivir. Pero ¿y qué de la eternidad que se nos ha prometido? ¿Podemos llegar sin el precio pagado por nosotros? No, no podemos. Jesús fue claro en Juan capítulo 14. Vaya conmigo ahora al capítulo 14. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas sumamente importantes para el ser humano. Porque en este mundo estamos todos caminando. ¿Hacia dónde? Pues algunos caminan sin rumbo. Algunos no reconocen a su creador ni tampoco a su redentor y no saben dónde llegar. Y en paréntesis les debo decir que ahí es donde llegamos nosotros para dirigirlos en ese camino que es Cristo. Y la verdad, pero que muchas cosas se nos dice que son verdad y no son verdad. Y Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos confirmar esa verdad. Porque la verdad, si la conocemos, ¿qué hará por nosotros? Nos hará libre. Nos hará libre. ¿Y quién es la verdad entonces? Porque aquí lo está diciendo. Yo soy el camino, la verdad. Es Jesús. Así que sin el Redentor no podemos llegar a ninguna parte. A veces podemos estar luchando toda una vida. ¿Seguiré al Redentor o no lo seguiré? ¿Qué haré con ese Redentor? Porque eso fue lo que Pilato le preguntó a la multitud. ¿Y con este qué vamos a hacer? Y muchos para salir del paso dijeron, crucifíquenlo. Y siguieron a la multitud. Pues vamos a hacer lo que todos los demás dicen y hacen. Vamos a crucificarlo y así salimos del problema y no tengo que escuchar a nadie que me diga a mí qué es lo que debo hacer con él. Sino que debemos de tomar la decisión de aceptar a aquel que entregó su vida por nosotros. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Porque volviendo a Pilato, Pilato no solamente fue el que lo azotó, también cuando fue a Herodes también lo azotaron. Sin hablar de los puños y otras cosas más que le dieron de camino del Getsemaní allá a la corte. En el deseado toda la gente nos dice que hasta pedazos de barba de su rostro fueron arrancados. Uf, y yo no quiero imaginarme eso, Pedro, porque es un pelito aquí que se me enreda en la camisa como me la estoy poniendo y me duele. ¿Qué será que alguien me haga así? Y Jesús peleó, gritó. ¿Cómo se mantuvo él? En silencio. ¿Por qué? Tenía que pasar así. Como dice el libro de Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Y el cordero no está luchando. Yo a veces he podido ver personas que tienen un cordero por tanto tiempo y fácilmente se llevan el cordero y el cordero va tranquilito con ellos. Y no saben que es para servirse a las visitas que llegaron, ¿verdad? Los amigos. Y el cordero feliz se queda así. Y así hizo Jesucristo. Fue llevado hasta el Calvario. Gracias a la iglesia, en el 2016 y en aquel tiempo a los líderes de nuestra unión puertorriqueña y asociación, me dieron la oportunidad y el privilegio de ir a Jerusalén. De todo lo que me impresionó, y se lo dije a mi esposa y a mis hijos, lo más que me impresionó fue el camino al Calvario. Lo que le conocemos la vía dolorosa. No podía imaginarme eso. Caminábamos por allí y todo lleno y el espacio era bien mínimo. Si acaso unos 12 pies en algunos lugares o más o menos. Y yo caminando por allí con el grupo que estábamos hacia el lugar donde se le conoce como la Carabela, no podía imaginarme a Jesús caminando entre la multitud con esa cruz y cayéndose a cada rato. Y el piso no era de tierra, era de piedra. Y el peso de la cruz cuando caía, ¿qué pasaba con la cruz entonces? Caía con él. Pero ¿qué tenía Jesús aquí? ¿Qué tenía Jesús aquí? Y aquí tenía tu nombre. Tenía tu nombre. Tenía mi nombre. Y él sabiendo de que si él se rendía o le decía al Padre, envía un ángel que me libre, lo hubiese hecho el Padre. Pero la palabra redentor significa alguien
que procedió hasta el final para pagar el precio. Y ese fue Cristo Jesús. Al meditar en aquel lugar, mis ojos no pudieron resistir, pensando en cómo mi Redentor, mi Creador, pudiese caminar en medio de esa multitud gritándole, diciéndole cosas, porque había gente allí que ni sabían lo que estaban pasando, pero se dejaban llevar por los otros, escupiéndole. Pero él siguió hacia adelante. Y allí muriendo, colgando en la cruz, dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No era él pidiendo perdón por aquellos que estaban solamente frente a la cruz, sino todos aquellos que desde la noche que él estuvo en Getsemaní llorando habían maltratado su hijo. Jesús pensó también en ellos, como hoy también piensa en ti. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por quién, por Él. Por eso es importante que tú recuerdes a tu Creador, pero la creación debe llevarte a recordarte también de tu Redentor. Porque si la creación está marchita, si está fea, si está menos bella de lo que debe ser, es porque sucedió algo. Y eso que sucedió se conoce una rebelión, una traición, el pecado. Pero Dios trajo la solución a pesar que había el hombre entrado en pecado para salvar a la humanidad, que es enviar a su Hijo amado, conocido como el Hijo de Dios, el Jesucristo, el Mesías, el Salvador, para darnos la salvación. Así que cuando estamos aquí afuera debemos recordar no solamente la creación, sino también debemos recordar que aquel creador tuvo que enfrentarse a la pareja que pecó, pero no se enfrentó para castigarlos, se enfrentó para redimirlos. Y tú y yo hoy podemos disfrutar de eso. Cada vez que vemos el sol salir, cada vez que vemos las flores marchitarse, cada vez que podemos ver una flor nacer, cada vez que vemos las hojas caer de los árboles, vemos dos cosas: la creación y la redención. Porque al igual que esta naturaleza será restaurada en algún momento dado, volveremos al Edén restaurado. Dios también ha hecho lo posible para restaurar nuestras vidas. Todo está en que nosotros se lo permitamos hacer. ¿Cuánto tiempo debemos permitírselo? Todos los días. Todos los días. Todos los días con mi boca. Todos los días con mi vida. Todos los días con mi testimonio. Yo le doy gracias y alabo al Creador y al Redentor. Porque yo con mi boca puedo declarar en voz en cuello: Jesucristo me salvó. Jesucristo me redimió. Y esa debe ser la alabanza que otros deben escuchar de mí. ¿Quieres tú hacer eso hoy? Podemos todos levantarnos, ponernos en pie y decir: Jesucristo me redimió. Amén. Al conteo de 3. 1, 2 y 3. Jesucristo me redimió. Amén. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por, al crearnos, pensaste también en una solución a nosotros caer en pecado. Fue un alto precio que pagaste, pero hoy podemos gozar de ese precio pagado. Y pronto estaremos viviendo por la eternidad junto a ti y junto a nuestro Salvador. Sabemos que está muy cerca esa venida. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a poder estar listos y apercibidos para ese día glorioso. Hemos declarado aquí que Jesús es nuestro Redentor. Y queremos decirte que te agradecemos por esa redención. Al salir de este momento tan glorioso de adoración, pedimos que sigas hablando a nuestros corazones a través de la naturaleza, recordándonos que tú eres nuestro Creador
y nuestro Redentor. Tómanos como enteramente tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz sábado.